Buenas noches, comunidad educativa del Perú, padres de familia, estudiantes, pero por sobre todo, comunidad educativa de las escuelas públicas de nuestro querido país. Quien les saluda es el magíster Henry Díaz Dégola, y como siempre, en esta oportunidad, dando algunas pautas necesarias, ¿no? Y a su vez también un recorrido en todo ese conjunto de normas que existen con la finalidad de proteger los derechos de todas las personas, de todos los ciudadanos, y en especial, hablando del sistema educativo, de los niños y adolescentes del Perú. Hemos iniciado un año lectivo 2022 y bueno, han sido 2 años en que los estudiantes han encontrado pues realizando un trabajo desde casa, ¿no? A través de la modalidad virtual, y los maestros también han asumido esa responsabilidad de sus casas, y llegó el momento de volver a la escuela, llegó el momento de empezar con la presencialidad. Y con la presencialidad vuelven nuevamente aquellos problemas que aquejan directamente a los padres de familia y por sobre todo a los estudiantes, a los niños, que directamente se ven afectados por ciertas actitudes, por ciertas costumbres, ¿no? De los maestros, de los directores, que buscan de una manera u otra sacar provecho de la cosa pública, sacar provecho de, en este caso, de la educación pública que brinda el Estado. Un principio de la educación pública es la gratuidad de la enseñanza. ¿Qué significa gratuidad de la enseñanza? De que la educación pública que brinda el Estado a través de las escuelas públicas y a través de los órganos ejecutores es gratuita, no tiene ningún costo directamente hacia los padres de familia o hacia los estudiantes. Los padres de familia libremente y a través de la ley de APAFAS pueden organizarse para contribuir y apoyar a la escuela en su deseo de ver mejorada su infraestructura o de ver mejorado pues, el servicio que redunda en beneficio de sus propios hijos. Y esto también se señala y se resalta de que no tiene carácter obligatorio. Las APAFAS en la gran mayoría de colegios está totalmente desacreditada, y bueno, sí es necesario que el Estado revise esta ley de APAFAS y empiece a ajustar esta ley de tal manera que los padres de familia, al asumir la responsabilidad, ¿no? Como miembros de la Junta de APAFA, trabajen realmente para el beneficio de sus hijos, para el beneficio de la escuela, y se alejen rotundamente, ¿no? De aquellas actitudes que atentan pues contra el dinero de todos los padres de familia. Voy a empezar porque aquí hay una situación muy importante. Número uno es el pedido de dinero por parte de los maestros a los padres de familia y a los niños, sobre todo también, de manera coactiva, de manera obligatoria, ¿no? Para que paguen conceptos como, por ejemplo, fotocopiadora, fotocopias, libros, textos de lectura, cuaderno de control, venta de uniforme, pago de auxiliar, ¿no? Sobre todo en los niveles de primaria, lo cual, y todo aquello que acabo de mencionar, constituye, ¿no? Un acto totalmente ilegítimo y ilegal. Las escuelas públicas son instituciones del Estado y por lo tanto se rigen en función a normas y por sobre todo pues están inmersos en este Estado constitucional de derecho, y aquello que la Constitución define como derecho fundamental es lo que la comunidad tiene que respetar, ¿no? Y acatar, sin tener pues que realizar actitudes que van en contra pues de esos derechos constitucionales.
Permítame poder compartir mi pantalla para poder explicarles un poquito rápidamente aquello que ustedes como padres de familia deben de rechazar rotundamente y denunciar, ojo aquí, denunciar en forma inmediata al director por permitir estas actividades ilegítimas, ilegales, que contravienen el derecho a recibir una educación gratuita y de calidad, y también a los maestros por aprovecharse del cargo para cometer faltas y también delitos, y esto lo voy a sustentar en la diapositiva que voy a transmitir en estos momentos. Permítanme, por favor, poder compartir pantalla. He hecho un resumen rápidamente, espero que lo puedan ver, un resumen de las normas que atacan directamente y sancionan y castigan estas prácticas ilegales por parte de los directores de las escuelas públicas y por parte de los docentes del nivel primaria y también en algunos casos del nivel secundaria, cuando deciden de una manera ilegal requerir pagos no contemplados, no autorizados y pagos que son considerados como cobros indebidos y que de una u otra manera pues contraviene la Constitución política, pero que también atenta contra los derechos de los niños a educarse y a no ser discriminados. ¿Okay? ¿Qué refiere la Constitución política respecto a la gratuidad de la enseñanza en las escuelas públicas? Vamos a empezar, en primer lugar, por el artículo 16, que se refiere pues a la descentralización del sistema educativo. El artículo 16 de la Constitución política señala que es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación y la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la República. ¿Qué significa esto? Que el Estado asigna un presupuesto de manera anual para que los estudiantes reciban los recursos necesarios y suficientes para poder recibir una educación de calidad. Y me refiero a estos recursos, a todo aquello que la escuela necesita y aquello que el estudiante necesita, ya sean textos escolares, ¿no? Ya sea todo aquello, fichas de trabajo, libros de lectura, ¿no? Material didáctico y todo aquello que la escuela necesita. Por esta razón es que los maestros y los directores están autorizados y es ilegal de que ellos exijan a los padres de familia la compra de cualquier otro implemento que no esté autorizado por el Ministerio de Educación. El artículo 17, respecto a la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria, señala clarísimamente de que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. Es lo único que es obligatorio, de que el estudiante asista a las escuelas a estudiar y es deber de los padres enviarlos a las escuelas. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. Gratuita, como le puedo repetir, padre de familia, es gratuita. No cuesta un solo centavo, no está supeditada a ningún tipo de pago, ni compra de cuaderno de control, ni pago de copias mensuales, ni pago de copias para evaluaciones, ni pago para auxiliar, que está totalmente prohibido hacer contrataciones ilegales en una institución del Estado, porque para eso existen los concursos públicos. En este sentido, la Constitución política señala clarísimamente de que no se puede exigir ningún tipo de pago. Es inconstitucional que los maestros o el director exija algún tipo de pago, ¿no?, a los padres de familia o a los estudiantes. ¿Cuáles son los deberes de los profesores en relación a lo que señala la Constitución política del Perú? Bueno, por desconocimiento, muchos maestros a título personal y sin conocimiento del director, aunque en algunos casos el director lo permite, el maestro que solicita algún tipo de pago, solicita algún tipo de contribución económica no contemplada en las normas, en las leyes ni en la Constitución, ¿no?, está infringiendo sus deberes como profesor. Y esto está señalado claramente en el artículo 40, que señala de que son deberes de los profesores, inciso C,
respetar los derechos de los estudiantes. Y el derecho primordial de un estudiante es recibir una educación gratuita y de calidad, subrayado el término gratuito. Así como lo de los padres de familia. Los padres de familia simplemente tienen que enviar a sus hijos, son ellos los que asumen la compra de útiles escolares y los envían de acuerdo a la necesidad. No tienen por qué exigirle compra de útiles, ni de libros, ni material didáctico, ni de ningún tipo. El padre de familia simple y llanamente le compra a sus hijos los útiles escolares que requiere y que necesita, ¿no? En función a cómo los va solicitando el maestro. Inciso I, ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos sin realizar ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. La pregunta que siempre uno se hace, ¿qué hace un niño o qué hace un maestro cuando un niño o el padre de un niño no puede pagar lo que solicita para pago de copias, para compra de libros, para pago de auxiliar? ¿Qué hace ese maestro? Por lo general lo discrimina. Y si no lo discrimina el profesor, lo discrimina el padre de familia, ¿no? Que a través del comité de aula, pues el docente convence, ojo, convence a los padres de familia para que paguen cierto tipo de contribuciones, lo cual es totalmente falso. El comité de aula puede apoyar al profesor, puede apoyar para casos de actividades de aula, mas no puede convertirse en un grupo, en una microapafa, ¿no? Orientada pues al cobro obligatorio de dinero para beneficiar al docente en su labor, porque el docente percibe un sueldo, percibe una contribución económica a cambio de su trabajo, ¿no? Y está obligado pues a darle al estudiante una educación de calidad. Por lo tanto, el docente que exige algún tipo de pago al padre de familia, a los estudiantes, ¿no? Ya sea de copias o de cualquier otra índole, puede ser sancionado. Los padres de familia no deben permitir esto, no se dejen convencer, está terminantemente prohibido, denuncien al profesor, denuncien ante el director, y si el director no les hace caso, presenten la denuncia con las pruebas necesarias hacia la UGEL o la Dirección Regional de Educación. ¿Existe alguna sanción a los docentes que exigen pagos, ¿no? A sus alumnos? Por supuesto que sí. El artículo 43, ¿no? De la ley de la carrera pública magisterial señala claramente que los profesores que se desempeñan en áreas señaladas en el artículo 12 de la presente ley, que transgreden los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, ojo con la prohibición, el docente no puede solicitar dinero a los padres de familia y mucho menos a los estudiantes, ¿correcto? Incurren en responsabilidad administrativa. Son pasibles de ser sancionados. Pueden ser sancionados con amonestación escrita, suspendidos en el cargo hasta por 30 días sin goce de remuneraciones, o inclusive pueden ser cesados en el cargo, ¿no? Sin goce de remuneración de 30 a 31 días hasta 12 meses, o la destitución si se llega a comprobar, por ejemplo, que el maestro ha discriminado a un estudiante por no hacer un pago, ¿no? Solicitado por el comité de aula o solicitado por el profesor. ¿Correcto, padre de familia? Existe, con respecto al tema anterior sobre las sanciones, es claro señalar también de que las sanciones que se le apliquen al docente, en caso incurra, ¿no? En obligar al estudiante o discriminarlo por no hacer un pago o por realizar cobros indebidos, no exime de que el docente pueda ser sancionado, ¿no? Ante las vías civiles y penales si es que hubiera lugar, ¿no? Y hoy al final voy a señalar el Código Penal, ¿no? Y el delito que estaría cometiendo un profesor o un director en caso de que solicitara dinero a los padres de familia o a los estudiantes. ¿Qué señala el Código de Ética de la Función Pública? El Código de Ética de la Función Pública es un conjunto de normas que rigen para todos los trabajadores públicos, empleados públicos y funcionarios públicos del Estado. En ellos están inmersos también los docentes, también están inmersos los directores. El artículo 6 señala los principios de la función pública. El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios, ¿no? El numeral 2 habla de la probidad. ¿Qué cosa es la probidad? El trabajador o empleado público actúa con rectitud, con honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal,
obtenido por sí o por interpósita persona. Es decir, que el docente, trabajador, empleado público, no puede, está terminantemente prohibido solicitar dinero y sacar provecho de su condición de docente nombrado o contratado en beneficio propio. Por ningún motivo el docente puede exigir dinero. Artículo 8. Prohibiciones éticas de la función pública. El servidor público está prohibido de obtener ventajas indebidas, obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas. Ventajas indebidas significa solicitar dinero para lo cual no está facultado, porque la escuela pública es escuela pública y la educación pública es totalmente gratuita. ¿Correcto? Si se vale de su cargo como docente o autoridad o influencia o apariencia de influencia, con mayor razón, este empleado público es pasible de un proceso administrativo, ¿no?, disciplinario. ¿Qué delito, ahora si vamos al Código Penal, qué delito comete un docente, ¿no?, o un director cuando exige pagos a los estudiantes o padres de familia de una institución educativa pública? El artículo 383 del Código Penal peruano, ¿no?, señala lo siguiente: el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que excede a la tarifa legal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años e inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36. Con esto quiero concluir, estimados padres de familia, comunidad peruana en general, de que el docente o el director que, abusando de su cargo, exige o hace pagar, ¿no?, pide dinero o solicita pagos totalmente indebidos o contribuciones indebidas, ojo, todo pago, sea lo que sea, en las escuelas públicas son prohibidas. Ni el docente ni el director puede exigir pagos, salvo que estén determinadas en el texto único ordenado, ¿no?, de cada institución educativa, en el TUPA de cada institución educativa, perdón, y esto pues pueda permitir el cobro, ¿no?, de algún tipo de certificado. Sin embargo, no está permitido pues exigirle a los padres de familia, a los estudiantes, pago alguno. Cualquier situación como esta que ustedes puedan observar en este año, en 2022, en las escuelas, les sugiero y les recomiendo iniciar las denuncias y poner fin a estas prácticas indebidas, a estas prácticas irregulares, a estas prácticas ilegales que afectan a los niños y que afectan la economía de los padres de familia. La educación pública es gratuita, 100% gratuita. Muchas gracias, estimados padres de familia. Con esto yo los dejo y, lógicamente, un momentito, voy a proceder. Nos vemos en una próxima oportunidad, padre de familia, y les agradezco muchísimo por su atención y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Gracias.